Buen día a todos. Vamos a retomar el contenido del curso de Machine Learning para Millennials. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que aborda la regresión logística, la cual es una herramienta muy poderosa para crear máquinas predictivas de tipo binaria y además también es una herramienta muy poderosa para hacer estudios de asociación, es decir, para identificar cuáles factores están asociados con la presencia o ausencia de un fenómeno, ¿no? Por ello, toda esta sesión lo vamos a dedicar exclusivamente para la regresión logística. Primeramente vamos a estudiar algunos fundamentos de esta técnica y posteriormente vamos a empezar a hacer ejemplos y de esa manera para poder ver cómo se implementa utilizando algunas librerías de R, ¿no? Es importante mencionar que lo que vimos en los temas anteriores eran básicamente técnicas de predicción para respuestas continuas, para respuestas en las cuales la variable dependiente que se deseaba pedir podía tomar valores en cualquier rango de los números reales, ¿no? Ahora esta técnica es ligeramente diferente porque es una máquina predictiva de clasificación en la cual queremos clasificar en dos grupos, ¿de acuerdo? Unos o cero, donde el 1 puede ser le otorgo el crédito, el 0 no le otorgo el crédito, 1 puede ser gatos, el 0 puede ser perros, y cualquier otro tipo de categorías con dos niveles, podemos utilizar esta maquinaria predictiva, ¿verdad? Por lo tanto, a diferencia de los métodos anteriores que estudiamos, esta técnica se puede catalogar como una técnica de clasificación, porque el objetivo es poder clasificar de forma correcta a nuevos individuos a partir de una muestra de entrenamiento. Por ello, para empezar con el contenido del curso, para empezar con los fundamentos, voy a proceder a compartirles algunas diapositivas que traigo preparadas para este día y a través de ellas voy a explicar todos los detalles que esta técnica contiene para que la podamos entender de una forma mucho más completa, ¿no? Déjenme compartir la pantalla. Y aquí, como les comento, déjenme ponerlo en grande. El tema se llama regresión logística. Esos son mis datos por si son de interés, ¿no? Y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Como introducción, es importante decir cuáles son las circunstancias en las cuales esta técnica se puede utilizar de una forma más eficiente y además también algunos detalles de cómo esta se construye, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la regresión logística es una herramienta estadística muy útil para cuando la variable respuesta o la variable dependiente es de tipo binaria. Como les mencionaba, imagínense que queremos crear una máquina predictiva para clasificar a personas con cáncer y con no cáncer, ¿no? En función de muchas variables independientes. Por lo tanto, ahora la variable respuesta es con dos categorías, en este caso con cáncer o no cáncer, u otro ejemplo que mencionamos es para ver si les otorgamos un crédito o le negamos un crédito a una persona con base en su historial crediticio, con base en un estudio socioeconómico, con base en sus características sociodemográficas. El objetivo de este modelo es estimar la mejor relación de las variables independientes con la variable dependiente binaria, que clasifica el valor de la variable respuesta en 1 si ocurre el éxito y 0 si no ocurre. Entonces, es importante mencionar que, aunque es una maquinaria de clasificación, es muy común que a una de las categorías se le llame el éxito y se le ponga 1, y a la otra de las categorías se le llame el fracaso y se le ponga 0, ¿no? Pero puede utilizarse para cualquier caso en el que se tenga una variable respuesta de tipo binaria y a una le asignamos el 1 y a otra le asignamos el 0. Lo único que hay que tener presente es a cuál categoría se le asignó el 1 y a cuál se le asignó el 0. Para poder hacer el proceso de modelación con este modelo llamado regresión logística, lo que se hace es buscar una especie de relación lineal entre las variables independientes y la variable dependiente,
Para poder encontrar esta relación aproximadamente lineal, lo que se hace es se transforma la variable dependiente, y la transformación que se aplica se llama la transformación Logit. Esa transformación Logit, más adelante lo voy a explicar con más detalle, consiste en obtener el logaritmo natural de la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso del evento de interés. También se utiliza para predecir variables de respuesta binaria con valores codificados 0 o 1, pero es importante mencionar que como regla vamos a utilizar que siempre a lo que consideremos como éxito lo vamos a codificar como 1, y a lo que no consideremos como éxito se va a clasificar como 0. Es importante mencionar que cuando la respuesta que queremos predecir es de tipo binaria o de tipo categórica con dos categorías, no es muy recomendable utilizar la regresión lineal múltiple, ¿no? Ya que existe una alta probabilidad de que se produzcan predicciones con valores menores que 0 o mayores que 1. Y como les comentaba, en este caso, dado que queremos predecir dos categorías, estrictamente hablando, lo que deseamos es una probabilidad, ¿no? Y si utilizamos la regresión lineal múltiple, no vamos a tener dicha probabilidad porque el output de una regresión lineal múltiple es una parte de los reales. Pueden ser valores muy grandes o muy pequeños dentro de los reales, y por ello, si estamos interesados en producir la probabilidad de éxito de que alguien padezca cáncer o no padezca cáncer, el intento de hacerlo con la regresión lineal múltiple puede ser que en muchos casos se obtengan valores mucho menores que 0 y mucho mayores que 1, ¿no? Por esta razón, la regresión lineal múltiple se transforma en la regresión logística, convirtiendo P, es decir, que lo que ahora, en lugar de trabajar como 1 y 0 directamente como variable dependiente, se trabaja con el logaritmo de P sobre 1 menos P como la variable dependiente. Sin embargo, ahora el ajuste ya no es en forma analítica, como lo hicimos con la regresión lineal múltiple, que podíamos derivar una fórmula para poder estimar los coeficientes beta, sino que se tiene que hacer en forma iterativa, se tiene que hacer en forma, no en forma directa, ¿no? Y por ello es que el proceso de entrenamiento es un poco más costoso, ¿no? Pero de igual manera, la regresión logística lo tenemos que entender como una especie de red neuronal unicapa, es decir, una red neuronal artificial con una sola capa, ¿no? ¿Por qué? Porque contamos con muchos inputs, y que esos inputs ya son conocidos, y necesitamos estimar algunos pesos, beta coefficients o weights en inglés, ¿verdad? Y esos pesos se tienen que aprender a partir de los datos que tengamos en la muestra de entrenamiento, y se tienen que aprender de la forma más precisa para poder encontrar, para poder estimar de la forma más precisa esa relación entre los inputs y los outputs. Y una vez que ya se estimó de forma razonable esos pesos se utilizan para insertarse, con nuevos inputs, se hagan predicciones de nuevos casos. Y lo que les comentaba, a diferencia de la regresión lineal que me produce un output, que es un número en los números reales, en el caso de la regresión logística, lo que me produce es una probabilidad entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 significa que es más probable de que ocurra la categoría 1, el éxito. Entre más cercano a 0 significa que es más probable de que ocurra la categoría 0. Y después esa probabilidad se especifica un threshold, un umbral, ¿no? Si ese umbral si esa probabilidad es más grande que ese umbral, se clasifica como 1. De lo contrario, se clasifica como 0, la predicción, ¿no? Normalmente es importante mencionar que ese umbral se especifica en 0.5 o en 50% en términos de porcentaje de la probabilidad, ¿no? Por lo tanto, si esa probabilidad para ese nuevo individuo es mayor que 0.5, la predicción se clasifica como que va a ocurrir un éxito, como 1. Si es menor que 0.5, se clasifica como que va a ocurrir un fracaso, se clasifica como 0. Por ello, es de suma importancia entender esta diferencia que tiene la regresión logística con la regresión lineal múltiple para poderlo utilizar de forma apropiada. Y también, como les comentaba, el umbral es en cierta manera razonable porque es arriba del 50%, menor del 50%. Sin embargo, no es el único umbral que se puede elegir. Se pueden elegir varios umbrales, y se puede elegir ese umbral con validación cruzada
para poder mejorar la capacidad predictiva, pero en muchas máquinas predictivas basadas en regresión logística se utiliza el umbral de 0.5 o 50%. Bueno, entonces creo que ya quedó bastante claro que la regresión logística es igual en el sentido de los inputs que ocupa a la regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como una red neuronal unicapa en la cual tenemos unos inputs, se estiman unos pesos y con estos pesos finalmente se puede hacer la predicción. Pero la diferencia es que en lugar de trabajar directamente con la respuesta 0 y 1 en la regresión logística, trabajamos con una transformación que es el logaritmo natural de P sobre 1 menos P, que se le llama transformación Logit. Por eso es que el nombre de regresión logística, ¿de acuerdo? Algunas otras aplicaciones que vale la pena mencionar en las cuales se puede utilizar la regresión logística. Puede utilizarse para autorizar o denegar un préstamo con base en el salario de la persona, el nivel educativo de esta persona, los familiares a cargo, sus dependientes económicos que tiene esta persona, también con base en la zona donde vive, si es zona residencial o no residencial, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información, con datos históricos, por ejemplo, los bancos crean máquinas predictivas para poder autorizar o denegar un préstamo a sus clientes, ¿no? Y lo único que hacen es insertar en la base de datos que tienen, insertar la información de ese nuevo cliente, es decir, insertan el salario que tiene, el nivel educativo, el número de familiares a cargo, dependientes económicos en la zona donde vive, y con base en eso se calcula esa probabilidad de denegar o autorizar el crédito. Si la probabilidad es alta, arriba de 0.5 o mucho más arriba de 0.5, es muy probable que le autoricen el crédito. Pero si la probabilidad de ese individuo al momento de insertarle sus inputs es menor que 0.5, seguramente se le va a denegar el crédito. ¿Por qué? Porque el algoritmo, con base en ese entrenamiento que se hizo con datos históricos, tiene bastante evidencia de aseverar de que esta persona me va a pagar o no me va a pagar el crédito, ¿no? El préstamo, ¿no? Otra de las aplicaciones en las cuales se utiliza mucho la regresión logística es para modelar el abandono escolar en las escuelas, ¿no? Basado, por supuesto, en antecedentes académicos, nivel socioeconómico, género, etcétera. De lo que se trata es poder anticipar si alumnos van a abandonar la escuela con base en todos estos antecedentes académicos, socioeconómicos, de género, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo único que le tenemos que proveer para un nuevo individuo es sus antecedentes económicos, sus características de nivel socioeconómico, su género, y de esa manera el algoritmo va a arrojar una probabilidad. Si esa probabilidad de igual manera es cercana a 1 o 100%, significa que es muy probable que el alumno abandone la escuela. De lo contrario, si es menor que 0.5, es muy probable que no lo abandone, ¿verdad? Otro ejemplo que lo utilizamos mucho en el ámbito de predicción genómica es para predecir si una planta se enferma o no se enferma, si contrae una enfermedad o no se contrae una enfermedad con base en variables ambientales, con base en información genética del genoma de las plantas, y de esa manera se afinan esas máquinas predictivas para que casi en forma automática con esos inputs se pueda predecir si esa planta va a adquirir o no va a adquirir esa enfermedad. En este caso, el 1, la codificación de 1 va a representar a las plantas que se enferman y la categoría de 0 a las plantas que no se enferman, ¿no? Otro ejemplo es para aceptar o rechazar estudiantes en los programas de posgrados con base en el promedio de calificaciones, en el promedio del GRE, en el género, en el nivel socioeconómico, ¿no? Esto lo utilizan muchas universidades del mundo para poder seleccionar a los estudiantes que van a ingresar a sus posgrados, incluso hasta nivel licenciatura, y por lo tanto de lo que se trata es de poder crear una máquina predictiva eficiente para poder captar a los mejores estudiantes, y esto se está haciendo actualmente con base en las bases de datos históricas que tienen estas instituciones, con las cuales se han entrenado estos algoritmos para poder aceptar o rechazar en forma automática a los estudiantes, simplemente insertándole los inputs requeridos, ¿de acuerdo? También, por supuesto, que se puede utilizar para clasificar estrellas como exoplanetas o no exoplanetas, usando imágenes que fueron codificadas manualmente por expertos, en las cuales
prácticamente la mitad de las imágenes del training fueron codificadas como exoplanetas y la otra mitad como no exoplanetas, y ya después en forma automática una imagen que va llegando al sistema lo va clasificando como exoplaneta o no exoplaneta, ¿no? Entonces creo que los ejemplos son muy variados para poder crear máquinas predictivas de tipo binaria, donde hay dos categorías, y una categoría lo elegimos como el éxito, que va a ser el 1, y otra categoría lo elegimos como el fracaso, el 0, ¿de acuerdo? Sin embargo, vuelvo a insistir, ¿de acuerdo? Lo que nos arroja como output este algoritmo es una probabilidad entre 0 y 1. Y entre más cercana a 1 sea esa probabilidad, más posibilidades tenemos de que ocurra el éxito. Entre más cercana a 0, más probabilidad tenemos de que ocurra el fracaso. También otra de las aplicaciones en las cuales se puede utilizar regresión logística es para clasificar los correos electrónicos como spam o no spam, ¿verdad? Con base en la información que contienen los correos electrónicos, se puede crear una base de datos para poder entrenar este algoritmo de clasificación, y ya de forma automática el sistema pueda reconocer cuáles correos electrónicos que están entrando son spam y cuáles no son spam, ¿de acuerdo? En este caso, básicamente lo que se utiliza como inputs son el contenido del texto, el contenido del correo electrónico, de cientos de correos electrónicos que son spam y también de cientos de correos electrónicos que no son spam, ¿de acuerdo? Una cosa que vale la pena mencionar es que para efectos de crear una máquina predictiva bastante eficiente con regresión logística, siempre se recomienda que para el proceso de entrenamiento, la mitad de las observaciones que se utilizan pertenezcan a la categoría de éxito 1 y la otra mitad a la categoría de 0. ¿Por qué es importante esto? Porque si los datos están sumamente desbalanceados, vamos a terminar creando una máquina predictiva muy eficiente para la clase dominante, mientras que para la clase minoritaria la máquina predictiva va a ser muy eficiente, y de esa manera de entrada la máquina predictiva va a estar sesgada, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta para el proceso de entrenamiento eficiente de una máquina predictiva de tipo binaria, ¿no? A continuación vamos a explicar un poco la motivación de la regresión logística, ¿no? Pero antes vamos a recordar la motivación de la regresión lineal. Vamos a dar un ejemplo con la regresión lineal múltiple, ¿sí? Recuerden que en la regresión lineal múltiple el objetivo era minimizar la sumatoria de cuadrados, ¿de acuerdo? Recuerden, por ejemplo, que imagínense que queríamos predecir el tamaño de unos ratones, ¿no? El tamaño de los ratones en función del peso. El tamaño de los ratones en función del peso, ¿no? Y por lo tanto, como se trata de una sola variable independiente y una sola variable dependiente, podemos hacer un gráfico como esto, ¿no? Y podemos ver que estos puntos que están en rojo son observaciones que medimos en 2, 4, en 5 ratones, a los cuales le medimos a cada uno de ellos su peso y su tamaño, ¿no? Su peso y su tamaño, y los hacemos en una gráfica. Y después podemos ver que pues tiene un comportamiento lineal, y por lo tanto, en el caso de la regresión lineal múltiple, lo que tratábamos era ajustar un modelo lineal como este que está acá, una línea como esta que está punteada, y de tal manera que pudiéramos minimizar los errores, las distancias que hay entre cada punto al modelo que está en medio de la línea. Y por lo tanto, la lógica era minimizar la sumatoria de cuadrados del error, de tal manera que pudiéramos estimar esos pesos cuando se lograba ese mínimo en la sumatoria de cuadrados del error. Y una vez que se estimaban esos pesos, de una forma muy sencilla que se derivaba con respecto a los coeficientes betas, se igualaba a 0 y se despejaba las betas y obteníamos la solución de los betas. Y una vez que obteníamos la solución de las betas, podíamos crear una ecuación como esta. En este caso sería el tamaño del ratón en función del beta 0 más el beta 1 multiplicado por el peso, ¿no? Y ya simplemente para un nuevo ratón, lo único que hacíamos era medirle su peso, lo multiplicábamos por la pendiente beta 1 y le sumábamos el intercepto, y ese valor era su predicción, ¿no? Ese valor era la predicción de ese ratón, ¿no? Que se esperaba que quedara también alineado a esa línea, a ese modelo que representa la línea que está acá, que estoy señalando, ¿no? Entonces, de esa manera funcionaba la sumatoria de cuadrados, la regresión múltiple basada en minimizar la sumatoria de cuadrados del error, ¿no? Entonces, la motivación en este caso era minimizar la sumatoria de cuadrados del error para poder garantizar betas óptimos que garantizaran también predicciones
razonables en nuevos individuos. En el caso de la regresión logística, la motivación es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque ahora la variable respuesta solamente es 0 y 1. Es decir, padre, si el ratón está obeso o no está obeso, ¿no? ¿Está obeso o no está obeso? ¿No? Imagínense que a esos mismos ratones les medimos a 2, 4, 5, a 9 ratones les medimos si son obesos o no son obesos, que tenemos un criterio para definir, este ratón está obeso y este ratón no está obeso, ¿de acuerdo? Y también en función del peso, ¿no? Y por lo tanto, vean aquí lo que cuando graficamos esos puntos, como son dos categorías, ceros y 1, todos los puntos quedan o aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, la idea de lo que se trata de la regresión logística es encontrar una probabilidad que sea entre 0 y 1, porque los valores de la variable respuesta son entre 0 y 1. La idea es encontrar una probabilidad que sea entre 0 y 1. Y si esa probabilidad es mayor que, por ejemplo, 0.5, lo podemos clasificar como obeso. Si es menor que 0.5, lo clasificamos como no obeso. Y entonces, de lo que se trata es de encontrar un modelo que pueda generarme una probabilidad y además que no sea tan brusco el cambio para la probabilidad de 0 y 1. Y para ellos se estima se utiliza esta expresión, que es la función sigmoide, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene una forma de S, la curva que se trata de ajustar, porque estas representan a las probabilidades. Y de la idea de la regresión logística es estimar esta curva sigmoide, ¿de acuerdo? Que representa una probabilidad. Y por lo tanto, para calcular esa probabilidad con esa expresión sigmoide, se utiliza esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, si lo podemos graficar para diferentes valores de X, va a tener esta forma de S, ¿no? Esta forma de S, por eso se le llama forma sigmoide. Y además, también tiene algunas restricciones. La principal restricción es que nada más me va a arrojar outputs que son entre 0 y 1, porque son probabilidades. Y de esa manera, como las respuestas son 0 o 1 máximo, por lo tanto, todas las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Y ya como criterio práctico, utilizamos que si la probabilidad es mayor que 0.5, lo clasificamos como obeso, y si es menor que 0.5, lo clasificamos como no obeso. De igual manera, la pregunta ahora es que necesitamos estimar alfa y beta, que es el intercepto y la pendiente, para poder hacer las predicciones para nuevos individuos. Entonces, lo que vamos a ver en la parte de los fundamentos es cómo estimar estos coeficientes de intercepto y los demás betas, para poder hacer uso adecuado de la regresión logística, ¿no? Por ello, es que la sección que sigue vamos a destinarlo básicamente para ello. Sin embargo, es importante mencionar que una vez que ya se estimaron el alfa y el beta, lo único que tenemos que hacer es a un ratón le tenemos que medir su peso, ¿no? Le medimos su peso, lo multiplicamos por la pendiente y le agregamos le restamos este intercepto, le sacamos el exponencial, le sumamos el 1 y el 1 lo dividimos sobre todo esto y eso nos va a dar una probabilidad. Y si esa probabilidad es mayor que 0.5, lo vamos a clasificar a ese ratón como obeso. De lo contrario, lo vamos a clasificar como no obeso. Y así funciona. Esa es la lógica de la regresión logística. Simplemente calcular una probabilidad para ese nuevo individuo con base en sus inputs, y si esa probabilidad es mayor que 0.5, lo clasificamos como éxito, de lo contrario lo clasificamos como fracaso, ¿no? Bueno, como les comentaba, imagínense que ahora ya estimamos el alfa y beta de esta expresión. Ya tenemos eso. Y para este nuevo individuo sabemos que su peso es este valor, ¿no? Para este nuevo individuo sabemos que su peso es este valor. Por lo tanto, su probabilidad va a ser esta que está acá, ¿no? ¿Y qué significa? Que si esa probabilidad es mayor que 0.5, lo vamos a clasificar como obeso. Si esa probabilidad es menor que 0.5, lo vamos a clasificar como no obeso, ¿no? Por ejemplo, este es otro individuo. Esta es su valor de peso, ¿no? Y por lo tanto, esta es su probabilidad. Como su probabilidad está muy cercana a 1, significa que lo vamos a clasificar como obeso. Y este individuo, supongamos que este individuo acá, esta es su probabilidad. Como su probabilidad es muy cercana a 0, lo vamos a clasificar como 0. Sin embargo, ¿cuáles de las tres
de las tres clasificaciones son más precisas. Por supuesto que esta, que está muy cercana a 0, y esta, que está muy cercana a 1, son más confiables. ¿Por qué? Porque están muy cercana, con una probabilidad muy alta de que ocurra 1, y esta con una probabilidad muy baja de que ocurra 0. La clasificación con más incertidumbre es esta, porque está muy alrededor, muy cerca del 0.5, y por lo tanto está muy forzado a la clasificación hacia la categoría de obeso o de no obeso. Entonces, eso es un problema de la regresión logística, que aquellas clasificaciones que se hacen con probabilidades alrededor de 0.5 tienen más incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero bueno, uno tiene que ser práctico, a veces uno tiene que buscar atajos para resolver los problemas, y de esa forma se lo han ideado para esta máquina predictiva, ¿no? Pero en general creo que funciona bastante bien, y también, como les comentaba, el threshold del 50% del 0.5 no es el único. Se pueden elegir otros thresholds basados en otra forma de seleccionarlo que garantice mejores predicciones en nuevos datos, ¿no? Pero a grandes rasgos, esa es la idea de la regresión logística, ¿de acuerdo? Como les comentaba, desafortunadamente en la regresión logística no tenemos un método analítico para poder estimar los coeficientes beta, es decir, que no podemos llegar a una formulita con la cual se va a estimar los coeficientes beta, sino que se tiene que hacer a través de un proceso iterativo, ¿de acuerdo? El proceso iterativo que normalmente se usa, hay varios, pero uno de los que se usan es el descenso del gradiente, y lo vamos a explicar a continuación en qué consiste ese método del descenso del gradiente, ¿verdad? El descenso del gradiente es un enfoque iterativo para la corrección de errores en cualquier modelo de aprendizaje, ¿sí? Significa que es un método que paso a paso va corrigiendo sus errores, se va puliendo para que cometa menos errores, hasta que llegue un momento en que ya aprendió todo lo que tenía que aprender, o la mayoría de las cosas que tiene que aprender de esos datos, y puede hacer, en este caso, cuando se trata de máquinas predictivas, puede hacer predicciones razonables, ¿verdad? Entonces, este método también vale la pena mencionarlo, es que no es exclusivo de la regresión logística. Este método se utiliza en muchos problemas de optimización en general, y en la mayoría o en muchos métodos de Machine Learning, ¿de acuerdo? El método del descenso del gradiente, o gradient descending, es un algoritmo de optimización muy genérico, capaz de encontrar soluciones óptimas a una amplia gama de problemas. La idea general del gradiente del descenso es ajustar los parámetros de forma iterativa para minimizar una función de costo. Como podemos ver aquí en esta gráfica, empezamos con valores iniciales aleatorios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos empezar en esta parte, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene el método del descenso del gradiente es que me da la dirección hacia dónde me tengo que mover, y tengo que ir dando pasito a pasito, ¿no? Y aquí doy el primer paso en la dirección correcta, es decir, porque lo que busco es los valores que minimizan esa función de costo, esa función de pérdida, y los parámetros óptimos son estos que están aquí, ¿no? Cuando se alcanza el mínimo de esa función de costo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, al final de cuentas es un método que va paso a paso. Este es el primer paso, después da otro segundo paso, y así sucesivamente. Pero la característica sumamente importante e interesante del método del descenso del gradiente es que, a pesar de que va paso a paso, pero cada paso que va siempre lo va dando en la dirección correcta para encontrar ese mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si empieza acá, se pueden dar cuenta que va bajando, va bajando, va bajando. El número de pasos que tiene que dar pueden ser muy variados, ¿de acuerdo? Pero de que en cierto momento va a alcanzar ese mínimo, lo va a alcanzar, ¿sí? Y por lo tanto, es un método muy poderoso para poder estimar parámetros en estadística y en Machine Learning, ¿de acuerdo? Y de esa manera funciona. Y por supuesto que va a depender en gran parte de los valores de inicio. Si los valores de inicio que les damos son totalmente alejados del mínimo, del parámetro, del mínimo, por lo tanto vamos a tomar más pasos para poder llegar a ese mínimo. Pero si los valores de inicio les atinamos y se los damos más cerca del valor que minimiza esa función de costo, por lo tanto va a ser más rápido el encontrar esos parámetros que minimizan esa función de costo, ¿no? Una analogía para poder entender el método del descenso del gradiente es la siguiente. Suponga que está perdido en una montaña, en una densa niebla, y solo puedes sentir la pendiente del suelo debajo de tus pies. Entonces, significa que una buena estrategia para llegar rápidamente al fondo del valle es descender en la dirección a la pendiente más pronunciada, ¿sí? Entonces, la idea es
ir descendiendo en dirección a la pendiente más pronunciada para que puedas llegar más rápido. Y eso es lo que hace en sí el método del descenso del gradiente, ¿no? Esto es exactamente a lo que hace el descenso del gradiente, ir bajando cuesta abajo en dirección a la pendiente más pronunciada, ¿de acuerdo? El descenso del gradiente, este método mide el gradiente local de la función de error, ¿no? Este método llamado descenso del gradiente mide el gradiente local de la función de error con respecto al vector de parámetros θ y va en la dirección del gradiente descendente. ¿Qué significa? Que en cada ocasión, en cada punto, lo que hace es simplemente calcular el gradiente y después de que calcule el gradiente, pues se va en esa dirección que le dice para allá tienes que seguir, ¿no? Y el algoritmo va siguiendo eso paso a paso, ¿no? El tamaño del paso puede ser variable, pero hay que elegirlo de una forma razonable, que no sea ni muy grande ni muy pequeño para poder alcanzar el mínimo global si lo tiene esa función de una forma más rápida. Una vez que el gradiente es cero, significa que hemos alcanzado el mínimo, una vez que el gradiente es cero, que significa en este caso, significa que hemos alcanzado el mínimo y por lo tanto allí le paramos y esos parámetros son los que vamos a utilizar para poder hacer las predicciones de nuevos datos con sus inputs, ¿de acuerdo? Concretamente, comienza llenando θ con valores aleatorios. Es decir, que cuando utilizamos este método del descenso del gradiente, comenzamos con valores aleatorios, ¿no? Esos valores aleatorios de θ pueden estar muy cercano al mínimo de este lado, o pueden estar muy alejados, o pueden estar de este otro lado muy cercano o muy alejado, porque al final son valores aleatorios. Pero lo que sí garantiza es que te va a decir la dirección hacia dónde te tienes que mover en el siguiente paso para poder alcanzar ese mínimo, ¿no? El método del descenso del gradiente funciona más o menos como les acababa de comentar, dando un pequeño paso a la vez. Cada paso intenta disminuir la función de costos, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es que en cada caso, en cada pasito que se va dando, la función de costo se va haciendo más pequeña, porque buscamos la función de costo, el valor de los parámetros en la función de costo, cuando la función de costo se minimiza, ¿de acuerdo? Entonces, en cada paso que se va dando, el descenso del gradiente intenta disminuir la función de costo. Por ejemplo, en este caso, en muchos casos, y en el caso de la regresión logística, vamos a utilizar como función de costo el negativo de la log verosimilitud, ¿no? Hasta que el algoritmo converja al mínimo, ¿no? Y la ecuación en forma matemática para poder hacer este proceso iterativo es esta ecuación 4.7 que está acá, donde el siguiente paso, el θ, los parámetros θ del siguiente paso son igual al paso previo menos un valor que se le llama learning rate o tasa de aprendizaje por el gradiente. Esto es el gradiente, pero ese gradiente se calcula como la derivada con respecto a los parámetros del mean square error cuando se trata de regresión múltiple, o del negativo de la log verosimilitud cuando se trata de una regresión de tipo logística, ¿verdad? Una cosa que vale la pena mencionar para poder entender un poquito mejor esta ecuación es que imagínense que si el gradiente es positivo, si el gradiente que resulta esto que está aquí, el gradiente es positivo, si el gradiente es positivo significa que el valor de la función de costo en ese momento está por este lado, ¿no? Y por lo tanto le tenemos que restar menos el pasito que vamos a dar y se lo tenemos que restar al parámetro que tenemos previo, al parámetro inicial que tenemos. ¿Para qué? Para que en el siguiente paso el valor de θ ya no esté acá, sino que esté más cercano del θ óptimo. Sin embargo, cuando el gradiente es negativo, cuando el gradiente es negativo, esto es negativo, significa que con los valores de inicio estamos en esta posición más o menos. Y por lo tanto, los valores de inicio los tenemos que mover en esta dirección para poder alcanzar el mínimo. Entonces, lo que hace es, a esos θ que tenemos, les suma, ¿de acuerdo? Porque como este es negativo y el gradiente es negativo, le suma algo a esos valores de θ de tal manera que en el siguiente paso ya esté más cerca del mínimo. Mientras que aquí le suma, aquí al valor de θ le resta, ¿de acuerdo? Para que de esa manera se vaya acercando al mínimo y paso a paso se vaya alcanzando, se vaya logrando hasta que se encuentre ese mínimo global o local, dependiendo de la función de costo, que garantiza una estimación razonable de los parámetros θ con los cuales se van a hacer las predicciones posteriores, ¿de acuerdo?
Una cosa que vale la pena mencionar, que ya lo mencionamos, un parámetro importante en el método del descenso de gradiente es el tamaño de los pasos, que es un hiperparámetro y que mide la velocidad de aprendizaje. Es decir, que al final de cuentas, ese tamaño del paso es un hiperparámetro que mide la velocidad con la que estamos aprendiendo. Si ese parámetro es más grande, podemos ir aprendiendo más rápido. Y si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña, por supuesto que vamos a tardar mucho más tiempo, vamos a necesitar de muchas más iteraciones para que el algoritmo converja, ¿sí? Y de esa manera podamos estimar los parámetros, lo que llevará mucho tiempo. Por lo tanto, ese parámetro, ese hiperparámetro llamado tasa de aprendizaje, ¿no?, se debe de seleccionar de una forma apropiada para poder garantizar que en el tiempo más razonable, más corto, se pueda alcanzar el mínimo de esa función de costo, ¿no?, y de esa manera poder estimar los parámetros. Sin embargo, no es sencillo elegir esa tasa de aprendizaje porque puede ser muy pequeña y vamos a tardar mucho en llegar al mínimo, ¿no? O puede ser muy grande y el algoritmo se puede ver confundido y nunca va a llegar, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando la tasa de aprendizaje es muy grande, puede ser que ocurra esto, que esté de este lado, después brinque para este lado, vuelva a regresar, vuelva a brincar, y de esa manera puede ser que vaya bajando y llegue un momento en que después se puede perder, ¿no? Entonces, tiene que ser esa tasa de aprendizaje o learning rate tiene que seleccionarse de una forma apropiada y se puede seleccionar utilizando validación cruzada, ¿no? Bueno, sin embargo, como todo tipo de algoritmo, no todo es perfecto, tampoco aquí en el caso de la regresión logística utilizando el método del censo del gradiente, todo es perfecto, ¿verdad? Es importante mencionar que uno de los problemas, uno de los escollos del descenso del gradiente es que no garantiza un mínimo global en funciones no convexas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como funciones no convexas, vamos a definir una función convexa, significa que si elige dos puntos cualesquiera en la curva, el segmento de línea que los une nunca cruza la curva. Si elijo dos segmentos, y los cruzo, significa que al momento de hacer una línea entre estos dos segmentos, nunca cruza la curva. Pero, por ejemplo, en este caso, si lo elijo aquí y el otro acá, sí cruza la curva. Por lo tanto, esta es una forma gráfica de ver que es una función no convexa. Y cuando se tienen funciones no convexas, el problema es que solamente se garantizan mínimos locales, no mínimos globales, y por lo tanto el método del descenso del gradiente no garantiza mínimos globales cuando la función no es convexa. Y este problema es muy común, muy popular en modelos como Artificial Neural Networks o Deep Learning, que solamente te garantizan un mínimo local, pero no un mínimo global, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto de la regresión lineal múltiple que estudiamos anteriormente, afortunadamente la función de pérdida que se minimiza es una función convexa y por lo tanto siempre garantiza un mínimo global, siempre te proporciona un mínimo global, con lo cual te garantiza que esos parámetros son los mejores que puedes encontrar, ¿verdad? De igual manera, en la función logística, cuando se utiliza como función de pérdida el negativo de la log verosimilitud, también garantiza un mínimo global. Por lo tanto, lo que nos dice es que con el método del descenso del gradiente tenemos tenemos la oportunidad de poder encontrar ese mínimo global, si somos cuidadosos en elegir, en este caso, el learning rate y le damos las suficientes iteraciones para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja de que el descenso del gradiente, cuando es una función convexa, garantiza un mínimo global, o sea, el mejor mínimo que puedes encontrar, mientras que cuando es una función no convexa, solamente te garantiza un mínimo local. Por ejemplo, este es un mínimo local, ¿verdad? El mínimo global es esto. Lo que dice es que el descenso del gradiente, cuando la función no es convexa, puede ser que se quede atorado aquí en esta parte, que se quede estancado aquí y por lo tanto nunca alcance el mínimo global, ¿no? Solamente alcance el mínimo local, y eso puede ser que conlleve a que la capacidad predictiva del algoritmo no sea la mejor, ¿verdad? Y ese problema, como acabo de mencionar, es muy común en algoritmos de Artificial Neural Networks y Deep Learning y otros tipos de algoritmos, ¿verdad? Pero para el caso particular de la regresión logística, el método garantiza un mínimo global. Eso es muy interesante, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, ya que explicamos el método del descenso del gradiente, vamos a proceder a explicar
cómo se construye el negativo de la log verosimilitud para poder utilizar el método del descenso del gradiente con regresión logística, ¿no? La regresión logística, como mencionaba, es una herramienta útil y tradicional para explicar o predecir respuestas binarias a partir de información de variables explicativas o independientes, ¿no? Cabe mencionar, y eso es importante resaltarlo, que la regresión logística no solamente es útil para crear máquinas predictivas de clasificación, también es útil para poder hacer estudios de asociación y poder encontrar cuáles variables independientes tienen más impacto en la respuesta binaria, ¿no? Nos puede permitir generar un ranking de importancia de las variables independientes para saber cuáles de ellas impactan más en la respuesta, y de esa manera algunos problemas se puedan mejorar, se puedan corregir o se puedan solucionar. Para poder construir el negativo de la log verosimilitud, es importante mencionar que la probabilidad de éxito de que ocurra el éxito o la probabilidad de éxito se calcula a partir de una distribución Bernoulli, ¿no? Y esa probabilidad de éxito se calcula con esta expresión. Esto es la probabilidad de éxito, y es simplemente la exponencial de beta 0 más xi transpuesta beta 0, 1 más exponencial de beta 0 xi transpuesta beta 0, donde xi transpuesta es un vector para cada individuo de las variables independientes que contiene. Por ejemplo, en este caso, xi1 hasta xip significa que tenemos p variables independientes para un individuo en particular i, ¿de acuerdo? Y además, para cada individuo necesitamos tener su respuesta, que es una respuesta binaria 0 o 1. Y de esa manera, con esta expresión se calcula la probabilidad de éxito para cada uno de los individuos. Y esto significa que la probabilidad de éxito, asumiendo una distribución condicional de la variable respuesta bajo el supuesto de distribución Bernoulli, está dado por esto. Sin embargo, para poder calcular la verosimilitud partiendo de que cada individuo tiene una distribución Bernoulli, lo que se hace es calcular el producto de probabilidades de cada uno de los individuos, ¿de acuerdo? Y en este caso es lo que estamos haciendo acá. A eso se le llama la verosimilitud, el producto de las probabilidades de éxito de cada uno de los individuos, de las probabilidades de éxito por la probabilidad de fracaso de cada individuo. Y esto, si se acuerdan, en su clase de estadística, es exactamente todo esto que está acá, es el kernel de una distribución Bernoulli, ¿no? Y haciendo un poco de álgebra, como esta P es igual a esto, a esta expresión, y 1 menos P, pues es 1 menos P es igual a 1 menos esto, haciendo un poco de álgebra, esta verosimilitud se transforma en esta que está acá, ¿no? Y también con un poco más de álgebra se transforma en esta expresión que está en rojo, ¿no? Posteriormente, el negativo de la función de la log verosimilitud, le sacamos el negativo, primero le saco el logaritmo y después le pongo el negativo. Sacándole el logaritmo a esta expresión, esta parte se cancela y esta parte se convierte en esto que está acá, ¿no? Entonces, esta parte queda en negativo. Y como es por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de a por b es igual a la suma de los logaritmos, esto queda como más, ¿de acuerdo? Y con el logaritmo de este término. Entonces, y nada más le ponemos el menos, y aquí como había, nada más le agregamos el símbolo menos. Y ya después, lo que hacemos es, esto es el negativo de la log verosimilitud. Para poder sacar el gradiente, lo que hacemos es derivar con respecto a beta, con respecto a todos los parámetros. Aquí tiene que ser beta 0, aquí intento ponerle beta 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de ese negativo de la log verosimilitud con respecto a beta. Y esto es la derivada que está acá, ¿no? Que se puede simplificar en esta expresión que está aquí en rojo, ¿no? Este es el gradiente del negativo de la log verosimilitud, que lo podemos expresar de esta manera. Ya que tenemos el gradiente, por lo tanto, estamos en condiciones de poder proceder a obtener los coeficientes beta en forma iterativa, ¿no? Y por lo tanto, como este es el gradiente, utilizando el método del descenso del gradiente, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer con el método del descenso del gradiente, es igual al beta siguiente, el beta que sigue es igual al beta previo más, aquí es menos por menos, ya lo puse como más, el learning rate por el gradiente. Esto es el gradiente, ¿no? Y esto es beta t más 1, más
pero como este es menos, queda menos esto por el gradiente, por el learning rate. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Aquí es... Entonces, ¿qué significa? Lo que les estoy dando aquí es el método del descenso del gradiente, o que sirve para minimizar, o el equivalente al método del descenso, al ascenso del gradiente, que sirve para maximizar. Es decir, que se pueden obtener los coeficientes beta, ya sea minimizando la función de costo o maximizando la función de costo, pero en ambas soluciones llegamos a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces se puede programar esta expresión o esta expresión, pero cuidando que cuando se utilice esta expresión estamos minimizando, y cuando se utilice esta expresión estamos maximizando, ¿no? Y en ambos casos vamos a llegar a la misma solución de las betas. Pero como mencioné, este es un proceso iterativo, significa que tenemos que empezar a iterar, y fijando un learning rate, una tasa de aprendizaje, un learning rate, una tasa de aprendizaje pequeña, ¿no? Y parar hasta que las betas siguientes con las betas previas sean prácticamente estadísticamente iguales, no haya diferencias entre ellas. En ese momento vamos a parar y vamos a decir que el algoritmo convergió cuando ya no haya diferencia real entre la beta siguiente y la beta previa, ¿no? Pero obviamente que este proceso iterativo puede requerir de muchos pasos. Puede ser que sean pocos pasos o pueden ser muchos pasos, ¿no? Dependiendo del valor del learning rate y de lo complejo de los datos que se tengan a la mano, ¿no? Bueno, una vez que ya se estimaron con este método del descenso del gradiente o ascenso del gradiente los coeficientes beta, es decir, podemos ya calcular para cada individuo la probabilidad de éxito, ¿no? Y la probabilidad de éxito de cada individuo se calcula con esta expresión, el exponencial del intercepto más x0 transpuesta por las demás betas, sobre 1 más el exponencial del intercepto más x0 transpuesta por las demás betas, ¿no? Y con esto nos va a arrojar una probabilidad que es entre 0 y 1. Y de igual manera, podemos fijar como por facilidad el threshold de 0.5. Y si esa probabilidad que resulta para este individuo con estos inputs es mayor que 0.5, lo voy a clasificar como éxito, como 1. Pero si esa probabilidad es menor o igual a 0.5, lo voy a clasificar como fracaso, como 0. Y de esa manera podemos llegar a la clasificación como 1 éxito o como 0 fracaso, dependiendo de la probabilidad de éxito de cada individuo. Es importante mencionar que al final de cuentas, queremos el algoritmo para predecir nuevos datos, queremos el algoritmo para predecir datos no utilizados en el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, aquí normalmente vamos a hacer las predicciones para los nuevos datos, aunque también se puede hacer para los datos utilizados en el proceso de entrenamiento. Pero para los datos utilizados en el proceso de entrenamiento siempre esperamos probabilidades mucho más, clasificaciones mucho más certeras, porque son los datos que utilizamos en el proceso de entrenamiento. Pero realmente lo que queremos es una máquina predictiva que haga predicciones razonablemente buenas en el testing set, en datos no utilizados en el entrenamiento. Por eso es que yo aquí me estoy refiriendo que las probabilidades se van a calcular básicamente para nuevos datos, aunque se puede hacer para los datos del training también, ¿no? Bueno, ahora, ya que entendimos el método del descenso del gradiente para poder estimar los parámetros de la regresión logística, vamos a ver un pequeño ejemplito de cómo estas expresiones del método del descenso del gradiente se pueden programar para crear una librería, crear un código en R o en otra librería para poder estimar esos coeficientes betas en forma iterativa. Estos datos son simulados y contienen 3 variables independientes, x1, x2 y x3, contienen 30 observaciones y con la variable respuesta binaria y, ¿de acuerdo? Estos son los datos. Aquí está observación de la 1 al 15, de la observación de la 16 a la 30. Esta es la variable x1, x2, x3, y estas son las variables respuestas 0 y 1, donde 0 es el fracaso, 1 es el éxito, y queremos crear una máquina predictiva para poder clasificar las yes y las 0, ¿no? Pero primeramente vamos a explicar el proceso de estimación de los coeficientes beta. En este caso necesitamos estimar beta 1, beta 2 y beta 3, y beta 0, que sería un intercepto. Bueno, para poder hacer esto, voy a utilizar este código que se llama Manual Gradient Descending Logistic Regression. Es un código que creamos en forma manual para poder implementar el método del descenso del gradiente. Déjenme ir para donde esté el código, para que lo podamos
para que lo podamos, utilizarla, ¿no? Y estamos en regresión logística. Me voy aquí al código que se llama Manual Gradient Descent. Primero déjenme mostrar los datos. Vean, estos son los datos. Data, sin binary, x1, x2, x3, la variable respuesta, 30 observaciones, y con ceros y unos la variable respuesta, donde 1 son el éxito y 0 el fracaso. Estos son los datos. Ahora sí, este es el código. Está cargando el código. Este es el código, déjenme cargar los datos. Les decía que los datos se llama Data Sin Binary CSV, ¿no? Aquí estoy cargando los datos. Ahí están las primeras 6 observaciones de los datos. Voy a poner las últimas 6 también. Taylor. Estas son las últimas 6 observaciones de los datos. Ajá. Y después aquí lo que estoy haciendo es concatenar todas las variables independientes, incluyendo una columna de unos que va a formar parte del intercepto. Déjenme verla. Aquí estoy poniendo con cbind, concateno la x0, que va a ser puros unos en la primera columna, después x1, que corresponde a esta, después x2, después x3, ¿no? Entonces, aquí está la matriz diseño X, ¿de acuerdo? Y contiene una columna de unos, la X1, X2 y X3, y déjeme ponerle tail también, de X, y esta es, voy a ponerle en español el teclado, porque lo tengo en inglés, y aquí le ponemos tail, y podemos observar que son 30 observaciones, y también puros unos son en X0. Entonces, el X0 es para es una columna de unos para poder estimar el intercepto, es como el input del intercepto, y después X1, X2, X3 son tal cual como aparecen en este archivo, ¿no? Y voy a elegir cuál va a ser la variable respuesta. La variable respuesta va a ser la variable respuesta binaria, la que tiene puros ceros y uno, que es la columna SAT5 de MyData. Y finalmente voy a crear el código, una función. Esta función se llama Manual Logistics Regression, y esta función para estimar las betas está en función de la matriz diseño X, de la variable respuesta y de un threshold específico para decir en qué momento tengo que parar el proceso. Ese threshold me sirve para poder decir cuando la diferencia entre las betas ya es menor que esa cantidad, ya le paro, asumo que los betas son prácticamente iguales, y también voy a especificar el número de iteraciones, ¿no? Cuántas iteraciones voy a hacer hasta cuando se alcancen esas iteraciones. Si no ha convergido, voy a parar el proceso de entrenamiento. Y este es el learning rate. El learning rate lo estamos especificando en .001, ¿no? Es un valor muy común en el entrenamiento de máquinas predictivas, ¿no? En este caso, lo que estoy calculando es la función beta para calcular la probabilidad. En este caso, estoy calculando la probabilidad de éxito. Esto que está acá, X beta por 1 sobre X beta, es esto que está acá, ¿no? Esta probabilidad de éxito. Esa es la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, esta función me calcula la probabilidad de éxito en cada uno de los betas que va a ir pasando. Y ya después aquí yo le doy valores iniciales a las betas. Les doy valores iniciales de 0 a todos. Y el número de columnas significa que estoy generando un vector de betas con 4 ceros, porque tengo cuatro variables independientes, incluyendo X0, ¿no? 3 variables independientes más la del X0 que corresponde al intercepto. Y dice, y este valor de diff es initial value, mientras se cumple, ese es un valor nada más para poder decir, mientras eso se cumpla, mientras el threshold sea mayor el diff sea mayor que el threshold, por lo tanto voy a seguir iterando, ¿no? Y empiezo aquí un contador, ¿verdad? Bueno, pero aquí la cosa más importante es que primeramente ya dentro de ese while calculo la probabilidad de éxito para cada uno de los individuos en el training. Para cada uno de estos 30 individuos voy a calcular las probabilidades, por lo tanto este es un vector, va a ser un vector de 30, y después voy a calcular
el gradiente multiplicado por el learning rate. Este es el gradiente por el learning rate. Vean esto que está acá. El gradiente por el learning rate. Es lo que estoy calculando en esta parte de acá. El gradiente por el learning rate. Y ya después la beta siguiente es igual a la beta previa más el gradiente por el learning rate. Eso que está acá es equivalente a esto que está acá, ¿no? A esta expresión que está. Significa que estoy utilizando el método del descenso del gradiente. Entonces, la siguiente beta es igual a la beta previa más el learning rate por el gradiente. Eso es lo que estoy calculando en esta parte. Y ya después, lo que hago es calcular la diferencia, diff igual a la suma de las betas al cuadrado. Y si esa suma de las betas al cuadrado bueno, aquí primero le pongo que empiezo el conteo, ¿no? A sumar cada iteración, y si las interacciones es mayor que el máximo número de interacciones, significa que cuando ya se sobrepase ese número de interacciones voy a parar, ¿no? Y también va a parar cuando se cumple esta otra condición, que si esa diff que estoy calculando es mayor que el threshold, cuando el diff sea menor que el threshold, voy a parar, ¿verdad? Y ese diff se calcula simplemente con el cuadrado de la beta change, ¿de acuerdo? Del cambio de las betas, del cambio en el gradiente, ¿no? Y entonces esas son mis funciones de paro, y después voy guardando aquí los coeficientes betas, y obviamente que solamente voy a guardar los que se obtienen cuando convergió, ¿no? Y lo voy a utilizar esta función ahora, simplemente manual logistic regression, le doy como input x, y, el threshold el máximo número de interacciones 10,000 y el learning rate, y voy a ver qué me sale, ¿no? Voy a correrlo para ver cuáles valores de beta me estima, ¿no? Y aquí están los valores que me estima de beta 0 es de beta 1 es de beta 2 es y de beta 3 es esto, ¿no? Eso es lo que me estimé con el método del descenso del gradiente, programado en forma manual, en forma muy rústica, no sofisticada, nada más para ilustrar cómo funciona el método. Y ahora lo voy a comparar con lo que ya trae por default la librería, ya trae por default R en la función GLM, ¿de acuerdo? Que ya lo trae por default, creo que en la librería más de R, ¿no? Entonces, le pongo GLM, es una función en R para ajustar regresión logística, y le pongo Y en función de X1, X2 y X3. No se necesita especificar el intercepto, automáticamente lo inserta por default, y le ponemos family binomial, y utilizamos myData, y voy a estimar los coeficientes con esta función de R, ¿no? Y vean las estimaciones del intercepto, es el beta 1 es el beta 2 es esto, y el beta 3 es esto. Se pueden dar cuenta de que hay pequeñas diferencias, porque los que programaron esa librería GLM le pusieron muchos otros más detallitos, pero a grandes rasgos las estimaciones son prácticamente las mismas, ¿no? Utilizando el método del descenso del gradiente en forma manual y utilizando la librería. Entonces, esto es simplemente para ilustrar cómo funciona el método del descenso del gradiente para estimar los coeficientes betas en una regresión logística. Bueno, entonces, si esto ya está bastante claro, el ejemplo se los puedo proporcionar para que ustedes practiquen, y de esa manera vean todos los demás detalles que hay en la programación de este método del descenso del gradiente. Entonces, significa que la librería ya lo trae muchas librerías ya lo traen programada por default y se pueden utilizar sin problema, ¿no? Entonces, esto es parte del código que les acabo de explicar. Le digo, esto calcula la probabilidad para cada uno de los individuos, calcula el gradiente por el learning rate, y calcula la beta siguiente en función de la beta previa por el gradiente, más el gradiente por el learning rate, y de esa manera es un proceso iterativo, que cuando se cumple el número de interacciones máximas o el threshold que se especifica de las betas del learning rate por el gradiente es menor que un valor dado, en ese momento se para el proceso de aprendizaje. Y esto es lo que les mencioné anteriormente, utilizando la función logística en forma manual y con la librería, y que a grandes rasgos los parámetros estimados, que en ambos casos son prácticamente los mismos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.